Estás entrando a un lugar virtual, donde tiempo y espacio no corresponden, donde el terror puro es el denominador, donde convergen vivencias, relatos, leyendas, mitos, la vida real, mostrando su cara oscura, donde dominan las penumbras y una voz es la guía, donde nada te rodea hasta perderte. Bienvenido a Desde el Vacío. Estás a nuestra merced. Pedro se despertó faltando 5 minutos para las 6 de la tarde. Era su segundo día como vigilante nocturno en el nuevo edificio de oficinas en el centro de la ciudad. Esto era malo. Su entrada era a las 7 y considerando que su traslado le tomaba 1 hora, ya iba tarde, terriblemente tarde. Se levantó de un salto de su cama, casi cayendo en el proceso. Buscó rápidamente su uniforme, rezando porque no estuviera sucio o demasiado arrugado. No le hacía nada de gracia el irse vestido con su uniforme. Él mismo había atestiguado 2 golpizas e intentos de asesinato de empleados de vigilancia que se dirigían a su trabajo en el transporte público. Las lacras de la sociedad los tomaban por elementos de la policía, aunque Pedro imaginaba que, en el fondo, esos delincuentes sabían que sus víctimas no eran policías. Solo buscaban un pretexto para asaltar o matar a alguien. El uniforme no importaba, menos en una zona tan marginada como la colonia de Iztapalapa donde Pedro vivía. Sin embargo, no tenía alternativa. Era el tercer trabajo que conseguía en el mes y aunque vivía en un departamento casi miserable, su casero no toleraría otro retraso en la renta. Se enfundó en el uniforme que parecía no oler tan mal y se puso una chamarra descolorida encima, en un intento por pasar desapercibido. Tomó su mochila y salió a la calle. Ni siquiera tendría tiempo de pasar a la tienda de Don Luis para comprarse su habitual cigarro. Mierda. El cielo empezaba a teñirse de un violeta casi fluorescente cuando llegó a la parada del transporte público. Mala suerte. Había una fila bastante larga. Pedro esperaba que no fuera así, pero parece que el transporte público huele cuando uno tiene prisa. Además, los destartalados camiones pasaban casi abarrotados, por lo que la fila avanzaba muy lentamente. Pedro miró su Casio Illuminator, 6:25. No llegaría a las 7 ni siquiera aunque volara. Por un momento consideró ya no presentarse, pero el ruido de su estómago le recordó que no había ni siquiera comido algo y en su casa no había nada. Ni hablar. Tendría que ir y explicarle a su supervisor. Esperaba que de algún modo lo entendiera. Seguramente en algún momento de su vida, su supervisor también había sido vigilante, ¿no? Él entendería, ¿cierto? Maldita sea. Esperaba que fuera así. Pedro abandonó la fila. Caminaría hasta la avenida principal, a unos 8 bloques de distancia. Ahí sería más fácil hallar un camión que lo pudiera llevar, aunque le tomaría unos valiosos 5 minutos. Aferró su mochila al hombro y empezó a caminar. El cielo se oscurecía con rapidez. A Pedro le gustaba caminar por las sórdidas calles de su colonia en las noches. Sin embargo, eso era peligroso. Nunca se había llevado especialmente bien con los malandros del barrio, lo que equivalía a ser asaltado o golpeado, así que trataba de evitar las salidas nocturnas. Pero las calles llenas de focos, anuncios luminosos y personas caminando, metidas en sus asuntos, siempre le causaban una sensación difícil de explicar. Se imaginaba a sí mismo, con un empleo estable, llegando a su tibia casa
después de un día de trabajo. Ahí tendría muebles lindos. Se habría casado con Nancy, su amor de la secundaria, y tendrían un niño, o tal vez dos, comida caliente, un baño limpio. Pedro sacudió esos pensamientos de su mente. En la esquina había 3 sujetos, 2 de ellos con tatuajes en la cara. No traían más que una camiseta de tirantes, a pesar del aire frío que soplaba. Lo miraban de arriba abajo, casi arrancándole la piel a tiras con la mirada. ¿Se habrían dado cuenta del uniforme? Titubeó antes de cruzar la calle, pero ya la habían visto. Sería más sospechoso si intentase regresar o cambiar de acera. Apretó con todas sus fuerzas el tirante de su mochila y caminó con toda la seguridad que pudo. Al pasar junto al trío, uno de ellos exhaló el humo de lo que estaba fumando. Mota, y una que olía particularmente mal. Los 3 sujetos no apartaron su vista en ningún momento, y Pedro aguantó la tos que se formó en el fondo de su garganta. El trío sonreía en actitud burlona, casi esperando que Pedro los mirara para iniciar una pelea. Pero no fue así. Pedro casi salía corriendo, pero resistió. Empezó a caminar más rápido una vez que sintió que había pasado el peligro, pero ahora se sentía paranoico. Miraba constantemente sobre su hombro, pero afortunadamente no lo seguían. Menos mal. Antes de que se diera cuenta, la noche había desplegado su manto negro sobre el sucio cielo de la ciudad. Miró nuevamente la hora, pero la pantalla de su reloj estaba vacía. Lo que faltaba. Se le había acabado la pila a su confiable Casio, no tenía forma de ver qué hora era. No importaba. Ya estaba a 4 bloques de la avenida principal. Tardó en darse cuenta de lo inusualmente tranquilo de la calle a esta hora. Calculaba que eran 6:35, hora en la que mucha gente regresaba de su trabajo. Sin embargo, la calle por la que caminaba estaba casi desierta. Además, no había pensado en lo oscuro del cielo. ¿Era normal que estuviera ya la noche prácticamente cerrada a esta hora? Trató de recordar el atardecer del día anterior, pero sin éxito. Incluso la esquina donde se había encontrado con aquellos 3 idiotas se veía vacía. No alcanzaba a ver la parada del transporte público donde había estado hacía un par de minutos, pero también le pareció que estaba vacía. No había autos pasando a su lado, ni siquiera los casi omnipresentes perros callejeros. Cerca de sus pies, una bolsa de una tienda de autoservicio era arrastrada por el viento. Miró en ambos sentidos de la calle, pero no había nadie, ni nada. Se sintió nervioso, así que empezó a trotar. No le importaba parecer un estúpido, solo quería irse de allí. Finalmente, llegó a la intersección de la calle con la avenida principal, donde podría tomar el camión a su trabajo. Calculó que serían máximo 6:40 y que estaría en su trabajo más o menos a las 7:30. Ojalá que el supervisor le disculpara. Se paró exactamente en la esquina, bajo una lámpara que lo vigilaba como un gigante benevolente. Ahí esperaría el transporte. La luz lo tranquilizaba un poco, pero no dejaba de sentirse nervioso. Miró nuevamente sobre su hombro, pero no había nada. Ni una persona, ni un perro, ni un coche. ¿Dónde estaban todos? El único movimiento perceptible era el de las resecas hierbas que crecían como cabello en las aceras y de los escasos árboles repartidos en la calle. Pedro sintió un escalofrío y decidió concentrarse en sus botas nuevas, que brillaban con la luz de la lámpara pública. Su corazón latía irregularmente. No alcanzaba a ver su rostro en el reflejo de sus botas, pero
De pronto, pareció que una sombra oscurecía aquel brillo. Volteó instintivamente su vista hacia el cielo y no vio nada. Es decir, no había estrellas, ni luna, ni siquiera nubes. El cielo se abría negro como la boca de un lobo, negro y sin brillo como el ojo de un cadáver. Pedro una vez pasó cerca de donde habían atropellado a una joven que cruzó distraídamente la calle. Un autobús pasó sin poder detenerse y arrolló a la muchacha, cegando su vida instantáneamente. Por puro morbo, Pedro se acercó atravesando a la multitud. En el centro yacía la muchacha. Inexplicablemente no había sangre, pero sus piernas estaban dobladas en ángulos imposibles. La expresión de la chica era pacífica. Algunas mujeres chismosas decían que había muerto en paz, pero Pedro lo dudaba. Una muerte tan violenta nunca hubiera provocado esa expresión. Sin embargo, ahí estaba. Los párpados de la chica estaban abiertos y sus ojos negros ya no tenían brillo. Eran como un pozo del color más negro que Pedro hubiera visto nunca. Creyó que nunca vería nada tan negro como aquello, hasta que miró a ese cielo. Sintió que el cielo era el suelo y que aquella negrura comenzaba a jalarlo. Pedro sintió que debía aferrarse al suelo para no caer en ese abismo demencial que se abría arriba de su cabeza. Su corazón se encogió y su frente se perló de sudor. Estaba a punto de caer hacia el cielo. Incluso se tomó del poste de la lámpara. El viento soplaba hacia aquel abismo infinito, tirando de él. Pedro cerró los ojos y no pudo evitar sollozar de terror. El viento casi lo arrancaba, se lo estaba llevando hacia aquella negrura sin fondo. ¿Estás bien? Una voz sonó a sus espaldas. Una voz grave, intentando pasar por femenina, y además matizada con risas. En realidad, se escuchaban dos risas. Pedro estaba casi abrazado del frío poste metálico. Abrió sus ojos lentamente, casi con miedo. Cuando volteó, había dos siluetas enfundadas en vestidos de lentejuelas, uno morado y uno rosa. Una de las figuras era por lo menos una cabeza más alta que él. La otra no era tan alta, pero se veía igual de imponente. Dos travestis reían mientras susurraban entre ellas. No podía ver sus rostros, pero seguramente eran más varoniles que el suyo. ¿Seguro que estás bien, papi? Podemos ayudarte, dijo la otra figura, la más baja. Pedro estaba sudando copiosamente. Murmuró algo que ni siquiera él mismo entendió, provocando otro estallido de risitas. Decidió que lo mejor era alejarse. No sabía cuánto tiempo había estado ahí. ¿Saben qué hora es?, preguntó tímidamente. La brisa fría se sentía helada con el sudor que impregnaba su cuerpo. La hora de la diversión, si quieres, dijo la figura más alta, burlándose de él. Su voz se escuchaba pegajosa y Pedro tuvo un escalofrío desagradable. Empezó a caminar. De pronto, se sentía mal, mareado. «Luego nos vemos, cabrón», dijo la otra de las voces, pero ahora con su voz masculina. Era tan grave que casi parecía irreal. Otro estallido de risas, pero se escuchaban diferente. Pedro no fue capaz de determinar qué estaba pasando.
Parecía que eran más de 2 risas, pero cuando volteó para comprobarlo, no había rastro de aquellas siluetas. Solo quedaba el eco de sus carcajadas que se hacían cada vez más graves a medida que se desvanecían en la noche. Una vez más, Pedro estaba solo en la calle. Empezó a caminar de regreso a casa. Ya no iría a su trabajo. Llamaría por la mañana para ver si podía retomarlo, pero ahora se sentía cansado. Tenía hambre y el dorso de su mano dolía, punzaba. Pedro no reconocía aquella calle. Se dio cuenta cuando ya había dado varios pasos. Estaba vacía como las demás, pero era diferente. Nunca había estado aquí. Volteó nuevamente para ver por dónde había venido, pero el tramo de calle que había dejado atrás estaba tan negro como el cielo sobre su cabeza. No había ni una mísera luz prendida. La intersección de la avenida principal había desaparecido. Solo podía ir hacia adelante en esta calle desconocida. El viento soplaba contra él, casi como si quisiera evitar que siguiera caminando. Pedro comenzó a caminar más rápido. Su cabeza empezaba a doler. Caminaba solo por esa calle cuando se dio cuenta de que tampoco escuchaba nada. Había un silencio tan profundo que parecía que sus oídos iban a estallar. No escuchaba ni siquiera el sonido del viento que levantaba su chamarra detrás de él. Pedro aplaudió, temiendo que se hubiera quedado sordo, pero el chasquido de sus palmas llegó nítido a sus oídos. De hecho, provocó un eco muy desagradable, que pareció extenderse por toda la calle, y ahora sus reverberaciones sonaban como un tiroteo. Eso acabó con todas sus precauciones. Echó a correr, aunque la calle parecía oscilar frente a sus ojos. No importaba. Corrió hasta que sus pulmones ardieron y tuvo que detenerse. A sus pies, la bolsa de basura que viera antes, hacía tanto tiempo, se arrastraba, llevada por el viento. Miró a su alrededor, pero no pudo reconocer nada. Ningún edificio le parecía conocido, ninguna fachada familiar. Incluso los negocios eran diferentes. Sus nombres le parecían incorrectos. Ni siquiera podía leerlos. Sintió que estaba nuevamente en la preparatoria y tenía que leer las fórmulas en sus clases de cálculo. Eran totalmente indescifrables. El pánico comenzaba a aflorar en su interior. Cruzando la calle, había algo que parecía una de esas mini tiendas de autoservicio. La reconoció por su color naranja característico y su anuncio luminoso, aunque las letras que deberían decir su nombre no tenían ningún sentido. No obstante, decidió entrar. Por puro instinto miró a ambos lados de la calle, pero ahí no había ningún auto. Al dirigir su vista hacia la intersección, no había nada. Parecía que un muro de la misma negrura del firmamento se alzaba abruptamente a unos metros de donde él se encontraba. No lograba ver más allá. Un nuevo escalofrío recorrió su espina y apresuró su paso para entrar a la tienda. Tal vez ahí hallaría a alguien, otro ser humano. Se sentía terriblemente solo, como cuando se quedó solo la noche anterior en el edificio que vigilaba. Solo que, en este momento, esa soledad y temor primitivo se sentía amplificado como 1.000.000 de veces. Cuando entró a la tienda, la luz blanca de sus lámparas lo deslumbró. Tan grande era el contraste con la oscuridad del cielo. En las cajas no había nadie. Los monitores estaban prendidos y a través de algún altavoz oculto sonaba una canción que Pedro había escuchado en alguna estación de radio hacía años.
Se aventuró a entrar en uno de los pasillos para comprobar si había algún cliente, pero fue inútil. Estaba solo. Tomó una lata de refresco. De pronto tenía sed, pero esa lata estaba vacía. Se sentía ligera en su mano y cuando la agitó, nada se movió en su interior. Trató con otra, pero el resultado fue lo mismo. Aplastó la lata con su mano y efectivamente nada de líquido. ¿Qué mierda estaba pasando? Levantó la mirada a una de las esquinas del techo de la tienda para comprobar si había cámaras de vigilancia. Un pequeño LED rojo se lo confirmó. A su derecha, le pareció ver algo moviéndose, muy rápido. ¿Debería revisar? Dio unos pasos inseguros en aquella dirección, llevando en su mano la lata aplastada. Dentro de Pedro, algo gritó. Le rogó que se marchara de ese lugar. Seguramente estaba embrujado. El mareo otra vez nublaba su visión. Su cabeza dolía y un frío intenso entró en sus venas. No, tenía que irse. Salió corriendo de ahí. Se detuvo en la acera frente a la tienda. Miró la fachada y le pareció ver una silueta tras el cristal, pero no se quedó a averiguarlo. No parecía la silueta de una persona, ni de nada que Pedro pudiera recordar. Al diablo con todo esto. Dejó caer la lata que tenía aún apretada en su mano y nuevamente echó a correr por la calle. Tropezó, pero se levantó de inmediato. Un relámpago de dolor subió por su pierna, haciendo que casi se detuviera. No le importó. Apretó los dientes y siguió corriendo. Cuando calculó que ya había corrido algunas cuadras, empezó a detenerse. Seguro había avanzado bastante, pero al no conocer nada de lo que le rodeaba, no podía estar seguro. Pedro estaba a punto de llorar. Su mente no comprendía lo que estaba pasando. Miró desesperadamente a su alrededor y frente a él un edificio de color naranja con un anuncio luminoso. Pedro no daba crédito a lo que sus ojos veían. Era la misma tienda donde había estado antes, pero no podía ser. Había corrido en línea recta y tan rápido como le era posible. No había duda. En la acera estaba la lata de refresco aplastado que había soltado en su huida. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. Recordó a su madre, quien siempre le dijo que cuando no supiera a quién recurrir, le rezara a la Virgencita de Guadalupe. Todo este asunto parecía algún tipo de brujería. En su mente empezó a recitar lo poco que recordaba de aquellos domingos de misa. No sabía dónde estaba ni lo que estaba pasando, pero necesitaba ayuda. Sin embargo, era inútil. Los rezos ni siquiera tranquilizaban sus nervios. Su mirada fue atraída hacia el cristal donde viera la silueta cuando huyó, y ahí estaba nuevamente. Sus contornos parecían difusos, pero instintivamente desvió su vista de ahí. Pedro estaba decidiendo qué hacer cuando levantó su mirada a otro de los edificios en la calle. Detrás de cada ventana visible se adivinaba una silueta idéntica a la que había tras el cristal de la tienda. Estaba rodeado. Sus piernas aflojaron y casi cae al suelo. Sus manos temblaban y ahora su llanto también era incontrolable. El más puro terror había anidado en su mente. Gritó con todas sus fuerzas, un grito primitivo de horror. Aquellas presencias le aterrorizaban y de alguna manera le tenían fijo al suelo.
Estaban inmóviles a su alrededor, pero el instinto de Pedro le indicaban que aquello era una amenaza. Lo mismo que cuando se encontró con aquellos malandros, pero magnificado a un grado que su mente no podía procesar. Un sonido atravesó sus tímpanos, pero más que un sonido, era como un hilo delgado atravesando su cerebro. Aquello hizo que levantara sus manos tratando de evitar que entrara a sus oídos, pero fue inútil. El sonido lo llenaba todo. Cada célula de su cuerpo ardía con las vibraciones de aquel ruido. Se tiró al suelo en posición fetal y lloró de puro terror y dolor. No estaba seguro de cuánto tiempo duró aquello, ni en qué momento terminó. Su ropa estaba empapada en sudor y su mandíbula dolía, como si hubiera gritado incontrolablemente durante mucho tiempo. Se levantó lentamente, pues su pierna aún dolía. Levantó su mirada al cielo. Nuevamente aquella negrura sin fin parecía querer engullirlo, mientras el viento hacía que su ropa se pegara a su cuerpo. No había rastro de su mochila, pero no importaba. Caminó cojeando, aunque no estaba seguro de a dónde dirigirse. Las siluetas en las ventanas de los edificios aún le observaban, vigilantes. Aunque no podía verlos claramente, tuvo la sensación de que todos aquellos ojos se clavaban en él, expectantes y monitoreando de los movimientos que hacía. Miró sobre su hombro y tras él las luces comenzaban a apagarse, una a una, como si una ola de oscuridad quisiera tragárselo. Pedro corrió casi arrastrando su pierna. Quería alejarse de esa negrura. El terror nuevamente brotó como un torrente de su corazón y lo hizo correr aún más rápido. Dio vuelta en una de las calles perpendiculares con la esperanza de alejarse de aquella boca de lobo. Las ventanas de todas las casas y edificios revelaban que tras sus vidrios también estaban aquellas siluetas vigilantes, pero eso a Pedro ya no le importaba. Su instinto de autoconservación era lo que le mantenía corriendo sin parar. Giró a la derecha en la siguiente calle e inmediatamente a la izquierda en otra calle. En otra esquina, increíblemente, reconoció la fachada blanca y roja de la tienda de Don Luis. Aquello trajo un rayo de esperanza. Ya estaba cerca de su casa, así que corrió con todas sus fuerzas. Aún no veía a nadie en la calle, pero eso ya no le importaba. Llegó hasta la grafiteada fachada del edificio donde estaba su departamento y corrió como un poseso, subiendo las escaleras de 3 en 3 e ignorando las protestas de su rodilla. Buscó desesperadamente las llaves en el bolsillo de su chamarra, rezando porque no las hubiera dejado en su mochila. Buena suerte. El tintineo en su bolsillo le confirmó que las tenía con él. Por alguna extraña razón pensó en su casero, pero ya habría tiempo de resolverlo. Lo que importaba ahora es que estaba en su casa. Entró y cerró la puerta detrás de él. Se recargó en la puerta y se deslizó hasta el suelo, llorando. Nunca se había sentido tan feliz de estar en su departamento. Pedro se cubrió la cara con sus manos y lloró aliviado. Había conocido el horror de la soledad y su mente dolía, pero aquí estaba seguro. Luego de un rato, se levantó y se dirigió a su cama. Aún no tenía alguna explicación para lo que le había sucedido, sin embargo, después pensaría en eso. Su cama tenía el colchón más suave y tibio que hubiera sentido jamás, alejando por fin todas las manchas de miedo que aún poblaban sus pensamientos. Aquí estaría bien, seguro.
se quedó dormido. Pedro despertó, presa de un horrible frío. Todo su cuerpo temblaba. Por alguna razón, estaba desnudo. No recordó haberse quitado la ropa ni haber abierto la ventana. Intentó levantarse, pero no pudo. De hecho, estaba completamente inmovilizado. Un extraño artefacto tenía apresada su cabeza. Lo único que Pedro podía mover eran sus ojos y su pecho, que subía y bajaba convulsivamente. Su respiración era incontrolable. Tiró con todas sus fuerzas de las ataduras de sus brazos y piernas, pero fue inútil. Comenzó a gritar, pero de su boca no salió ningún sonido. Agitó su cabeza con todas sus fuerzas, sintiendo que algo como agujas se clavaban aún más profundamente en su cráneo. No importaba, lo único que quería era liberarse. Sintió la sangre mojando su cabello y la saliva derramándose de su boca. Haciendo acopio de todas sus fuerzas, levantó su cabeza violentamente, sintiendo cómo se rasgaba su piel, pero consiguiendo liberarse de aquel artefacto. Miró su cuerpo. Estaba atado con correas que parecían de aluminio, 2 en cada brazo, 2 en cada pierna y una más grande sujetando su abdomen. ¿Dónde mierda estaba? Estaba acostado sobre una cama de metal tan frío que parecía quemarle. Miró a su derecha, sus ojos luchando por enfocar en la penumbra. Flotando en el aire había un zapato. Más allá, un encendedor. Lentamente entró en su campo de visión un objeto pequeño, de color negro. Pedro lo reconoció. Un reloj, Casio Illuminator para ser preciso. Su maldito reloj. El objeto flotaba como una burbuja de jabón ante los incrédulos ojos de Pedro. Sintió el vómito subiendo por su garganta, pero solo fueron arcadas. No había nada en su estómago. Al levantar la mirada, vio una serie de lo que parecían ventanas, de forma irregular con cristales de un color indeterminado. Detrás de esos cristales, las horribles siluetas que viera en la calle ahora le vigilaban desde allí. Las veía claramente. Las ventanas parecían repetirse hacia arriba hasta perderse de vista. A Pedro le pareció que había un techo que le recordaba el techo de la Catedral de la Ciudad de México, que había visitado con su madre cuando era niño, pero este era de un color oscuro y pobremente iluminado. Lentamente dirigió su mirada hacia su lado izquierdo, de donde entraba una extraña luz azulada. De pronto, Pedro tuvo una regresión a sus años de primaria, específicamente a cuando estaba en cuarto de primaria y hojeó por primera vez su libro de geografía, viendo fascinado sus fotografías de los planetas, cuando Pedro soñaba con ser un explorador que viajara por el mundo y pudiera conocer cada río, montaña y bosque. Las lágrimas otra vez se asomaron a sus ojos, mientras un grito que no produjo ningún sonido surgía violentamente de su adolorido pecho. Estaba lleno de incisiones y cortes, pero nada se comparaba al horror que experimentaba en ese momento. Pedro no podía dejar de mirar por aquella especie de ventana circular, ventana que le mostraba el globo azul de lo que Pedro sabía que era el planeta Tierra.